Cuando alguien temías que podía tener lepra, iba al sacerdote y el sacerdote actuaba como médico, sin tener los conocimientos para ello, pero actuaba como médico y le decía, eres leproso. Y ya sabían lo que tenían que hacer. Esa era su sentencia de muerte. Sin duda, vivía muchos años más, cargando con el peso de la enfermedad. Pero ya no podría tener un trabajo, no podría tener una familia, no podría tener la misericordia de nadie. Solo debía aislarse en comunidades de leprosos, vivir en cuevas o en lugares especializados para ello, donde no tenían remedio, solo se dejaban morir allí, el tiempo que sea. Pero insisto, ellos ya morían antes, cuando se les daba el diagnóstico, cuando debían ser quitados de la familia. Por lo tanto, estos leprosos debían cargar con todo aquello. Y el problema estaba en que, como no existían el conocimiento clínico que tenemos hoy en día, en aquel tiempo cualquier enfermedad de la piel, una dermatitis, hoy día conocemos la sarna. En ese tiempo cualquier enfermedad en la piel, por temor a que sea lepra, era considerada lepra. Por lo tanto, alguien simplemente podía tener una sarna y si el sacerdote decía eso es lepra, cualquier enfermedad de la piel era considerada una lepra y por lo tanto cualquier sarpullido que tenga era considerado lepra y debía vivir en comunidades de leprosos, donde posiblemente allí sí se contagiaba la lepra. Si alguien llegó por una sarna, al llegar a una comunidad de leprosos, ahora sí se contagiaba, ¿sí? Todos los que estaban allí eran leprosos y la lepra era contagiosa. Por eso es que cuando le daban el diagnóstico, ya esta persona moría. Y por eso nadie se sanaba de la lepra. Si alguien se sanaba, era porque hubo un error de diagnóstico. Era porque alguien tenía, por decir un caso, sarna, y finalmente se sanó de la sarna. Pero nadie se sanaba de la lepra. Solo que no había cómo diagnosticarlo en aquel tiempo. Y por lo tanto ellos se paran de lejos, como era la costumbre, a 100 pasos de distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces cuando ellos se paran de lejos, ellos llaman a Jesús, han oído de Jesús, han escuchado de Jesús, alguien le ha hablado de Jesús y por lo tanto ellos ven que su única esperanza que tienen la esperanza de recuperar a su familia, tienen la esperanza de recuperar su vida. Y le dicen, Jesús, es porque le han conocido, han escuchado de Él. Alguien les ha hablado de Jesús. Y Jesús ahora se pone al alcance y le gritan, Jesús, Maestro, pero no están pidiendo una enseñanza, no están pidiendo sanidad, no están pidiendo dinero, no están pidiendo recursos. Solo claman por misericordia. Le dice, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La palabra misericordia en latín es un compuesto de dos palabras que es misere y cor o cordia, que se puede traducir como poner la miseria del otro en el propio corazón. Pero hay un concepto hebreo para la misericordia que es rahamim, que significa tener entrañas como una madre. En otras palabras, la misericordia es sentir como siente una madre. Y por eso le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Míranos con compasión. Mira nuestra condición. De algún modo ellos sabían de que con la pura mirada de Jesús algo iba a pasar. No sé si han escuchado de otros milagros, no sé si han escuchado quién es Jesús, pero de algún modo ahora comienzan a tener esperanza. Y no es una vacuna, no es solamente que tienen la esperanza de ser sanos, y ni siquiera están pidiendo sanidad. Lo único que dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros, o mira nuestra condición y tú sabrás lo que debes hacer. Y eso, miren, qué oración más honesta. Cuando nosotros oramos, generalmente nosotros ya tenemos una agenda y queremos que Dios se mueva de acuerdo a nuestra agenda. Le decimos, Señor, queremos que hagas esto o lo otro. Pero una oración genuina es decirle, Señor, haz tu voluntad.
Sabemos que vas a tener misericordia. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y estos leprosos lo único que dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Solo ten misericordia. Lo demás, tú verás lo que tienes que hacer. Pero sabemos de que tú nos vas a dar esperanza. Cuando Él los vio, ya su vida fue transformada. Porque los que eran invisibles, ahora Jesús los ve. Y le dice Jesús, cuando Él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Si bien el sacerdote era el que lo podía declarar enfermo de lepra, pero también el sacerdote era aquel que lo podía declarar sano. Entonces Jesús le decía: vayan y muéstrense al sacerdote. Según la ley levítica, al mostrarse al sacerdote, si creía estar sano, el sacerdote lo declaraba sano y además debía seguir un rito de purificación. Pero nadie puede ir enfermo al sacerdote. Por lo tanto, el ir al sacerdote como Jesús lo demanda, es ya un acto de fe. Cuando Jesús le dice: vayan y muéstrense al sacerdote, ellos ya tienen la fe, la confianza, la esperanza de que algo va a ocurrir en el camino. Y por lo tanto ellos con esa fe, porque enfermos no pueden llegar al sacerdote, con esa fe ellos van camino hacia el sacerdote. Los 10 fueron camino al sacerdote. Y dice que aconteció que mientras iban fueron limpiados. Imaginemos a estos leprosos que van caminando rumbo al sacerdote, y con el dolor de la enfermedad, con el peso de la enfermedad, y de pronto comienzan a sentir una nueva vida en su interior. Comienzan a mirar sus manos y vuelven a ser blancas como siempre debieron ser. Vuelven a ser manos puras como siempre debieron ser. Como se le dice popularmente, volvió el alma al cuerpo. Después de haber estado muertos, ellos ahora vuelven a la vida. No solamente una sanidad del cuerpo, sino que el Señor Jesucristo, les devuelve la vida. Y cuando esto ocurre, dice, mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Él toma la actitud de un adorador, él se postra a los pies reconociendo de que el ser que está frente a él es superior a cualquier persona que hay sobre la tierra. Aún la persona que le entregó la sanidad es mucho mayor que el propio sacerdote. Por lo tanto, este samaritano, todavía no decimos que era samaritano, me adelanté, pero este hombre que vuelve, este ex leproso, que una vez que ha sido sanado vuelve adorando, glorificando a Dios. Y no significa que los demás no lo hicieron. Seguramente también glorifican a Dios. Pero la única diferencia de que este ex leproso glorificó a Dios. Y se cuenta ahora la historia de este ex leproso. De los otros 9 no sabemos qué pasó con ellos. Seguramente ellos hicieron, como todo buen judío, debía conocer la ley, y esto estaba en el libro de Levítico, y todo buen judío, un niño judío a la edad de 12 años, debía conocer de memoria la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, así de memoria. La podía recitar a la edad de 12 años, por lo tanto ellos conocedores de la ley, ellos van a hacer lo que dice la ley. Y además Jesús los mandó: vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos que eran conocedores, los otros 9, si decían que este era samaritano, el otro no se sabe quiénes son, posiblemente son todos judíos. Y como buen judío que conocen las escrituras, que como el Señor le decía a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sí sabemos. Ellos con el conocimiento que tienen van y adoran van a la adoración. Ellos no son malagradecidos, solo que no sabemos de ellos. Posiblemente se mostraron al sacerdote, y fue lo que Jesús les dijo también. Pero uno volvió, viendo que ha sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies en señal de adoración. No es solamente en señal de gratitud, sino que eso es ya, el postrarse a los pies, ya es una señal de adoración. Entonces está reconociendo de que este milagro, que ellos vuelven a la vida, esto simplemente tiene que ser obra de Dios.
Y por lo tanto, quien obró el milagro tiene que venir de Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, dice, y este era samaritano. El samaritano posiblemente no conocía la ley de memoria como el judío. El samaritano posiblemente no sabía lo que había que hacer respecto al rito de purificación. Y si lo sabía, no sabemos cuánto conocimiento él tenía. Aún teniendo él una religión impura, siendo de una raza impura, considerada impura por los judíos, fue el único que volvió dando gracias al Señor por el milagro obrado en su vida. Él volvió dando gracias. Y por eso, amados hermanos, hoy que estamos en el año de la pandemia, terminando el año de la pandemia, y ya vienen las vacunas, que estamos terminando este año y Dios nos tiene con vida. Si estamos escuchando este mensaje, es porque Dios nos ha dado la vida. ¿Cómo reaccionamos ante aquel que nos da la vida? Ante aquel que obra y actúa. El milagro no es solamente el que nos haya sanado del cuerpo, el hecho de que nos haya guardado, el que tengamos un techo donde vivir, el que podamos disfrutar del trabajo, el que podamos haber tenido una linda, una rica cena de Navidad en familia. Esto ya es suficiente bendición. Y si el Señor nos ha dado mucho más, ¿cuánto más razones debemos tener para poder agradecer al Señor y postrarnos en adoración? Entonces este samaritano, siendo impuro, siendo considerado impuro, una religión impura, y aún sin tanto conocimiento de las Escrituras, él simplemente volvió a dar gracias a quien había obrado en sanidad. Y Jesús le pregunta, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Seguramente están con el sacerdote. No se fueron porque son malagradecidos. No dice que se fueron de carrete, no dice que se fueron a celebrar, que se emborracharon, sino que ellos fueron a mostrarse al sacerdote y debían seguir un ritual de purificación que duraba una semana. Por lo tanto, ellos están allí con el sacerdote y fue lo que Jesús le mandó. El punto es, amados hermanos, que nosotros nos acostumbramos a hacer lo que nos corresponde y aún dentro de nuestra adoración, si nos piden a los que ministramos la alabanza, se nos pide, por ejemplo, que cantonemos una alabanza esta semana. Y sin duda, muchas veces cumplimos con lo que Dios nos demanda, con lo que la iglesia nos pide. Y a veces estamos llenos de actividades dentro de las cosas que nosotros hacemos. Y tratamos de cumplir en todo lo que está escrito. Y creemos hacer bien porque estamos haciendo lo que está escrito. El punto es que este samaritano, no sé cuánto conoce de la Escritura y es considerado impuro, pero aún así, él quiere entregar una adoración genuina al Señor.